Las previsiones ya hablaban de una desaceleración y así se desprende del último informe de coyuntura de la COE de Tenerife correspondiente al primer trimestre de 2019. Aunque la economía sigue creciendo, no lo hace al mismo ritmo que el año anterior. Este estudio fija el crecimiento de la economía en las islas en un 1,2%, 1,2 puntos menos que en 2018. El descenso del turismo y el estancamiento del consumo interno son algunos de los factores que están influyendo en esta situación. Tampoco se dan las circunstancias para crear empleo neto. Y esta mañana nos acompaña José Alberto León, es director de la consultoría Corporación 5. Señor León, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hablamos de una consultoría que viene trabajando hace 24 años con la COE de Tenerife, precisamente analizando datos de coyuntura económica, ¿no? Correcto, sí. Este es el informe número 96. El próximo año cumpliremos los 25 años, las bodas de plata. Bueno, hablamos de unas previsiones que se dieron ya a principio de año, de esa posible desaceleración, incluso ya a finales del año 2018 ya se contemplaban. Hablamos de pesimismo, ¿y a qué nivel, señor León? Bueno, ahora mismo lo que observamos es que se está produciendo la desaceleración de una forma más rápida de la que podíamos esperar. De hecho, lo más reseñable quizás del informe de coyuntura de este trimestre es que durante el primer trimestre del año se ha producido por primera vez desde el año 2013 destrucción de empleo neto en el sector privado de la economía, es decir, comparando los ocupados en el primer trimestre de 2019 con los ocupados en el primer trimestre de 2018, se han destruido apenas 800 puestos de trabajo, pero ese dato no se producía desde hacía 6 años. Nosotros esperábamos que la economía se desacelerara, pero especialmente a partir del segundo semestre del año, pero sin embargo observamos que se está produciendo más rápido de lo que preveíamos. Bueno, ¿tiene mucho que ver la caída del turismo? Sí, vamos a ver, hasta ahora realmente el motor de nuestra economía venía siendo el turismo. Íbamos en un coche en el que pisaba acelerador el turismo y en parte el consumo. Desde el año pasado ya se observaba que el turismo venía descendiendo. Es verdad que desde el comienzo de la crisis ha creado 100.000 empleos en el archipiélago y hemos alcanzado el mayor nivel de empleo en el sector turístico desde que se conocen las cifras, pero que ya ha alcanzado un poco su tope y ha levantado el pie del acelerador, por así decirlo. Y lo que observamos también es que bueno, ahora la carretera, si nadie está apretando el acelerador y la carretera se está poniendo un poco empinada por el entorno internacional, que no es el mejor, pues entonces estamos perdiendo velocidad a un ritmo acelerado. ¿El turismo se puede decir que en Canarias ha tocado techo, señor León? Bueno, siempre es posible que crezca, pero es verdad que nos habíamos beneficiado de unas circunstancias que ahora no se están produciendo. Teníamos unos destinos turísticos competidores que tenían inestabilidad sociopolítica y parte del turismo siempre decíamos que teníamos algunos turistas prestados. Es verdad que ahora hay mayor estabilidad, pues tanto en Egipto como en Turquía especialmente, y parte de esos turistas están volviendo a sus mercados de origen. Es verdad que nos estamos defendiendo comparativamente bien con respecto a otras regiones de España, por ejemplo, que también se están viendo afectadas por Bueno, eso. se habla de que ha tocado especialmente a ese turismo nórdico y alemán. Está siendo compensado por el tirón precisamente del turismo nacional de los españoles, incluso por el turismo interno aquí en Canarias, y también los británicos, que de forma sorpresiva parece ser que el Brexit todavía no está causando mella, ¿no? Sí, realmente te das cuenta cuando estudias la coyuntura económica que el comportamiento de las personas es inexplicable a veces. Uno de los aspectos que más temíamos cuando se produjo el Brexit, la decisión de salir de la Unión Europea del Reino Unido, era precisamente el impacto que iba a tener sobre los británicos, especialmente porque preveíamos que se iba a devaluar la moneda y que los británicos reducirían sus viajes a la zona euro. La moneda se ha devaluado efectivamente, la economía británica está enfriándose, pero sin embargo los británicos siguen viniendo y de hecho a Canarias especialmente. O sea, es una cosa hasta cierto punto inexplicable. Suponemos que en algún momento pues volverá a cierta racionalidad, pero por ahora la verdad que nos estamos defendiendo bastante bien. Bueno, está claro que la prórroga de esta incertidumbre en cuanto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea está propiciando que incluso esta desconfianza ya económica se eternice en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que lo peor para la economía siempre decimos que es la inseguridad. Desde hace 2 años tenemos esta inseguridad pendiente que según se iba acercando la fecha pues era cada vez mayor y ahora lo que hemos hecho pues una especie de patada a seguir como en el rugby, ¿no? Y bueno, durante 6 meses la mantendremos. No, bueno, lo importante es que se resuelva de una vez en un sentido o en otro. Ya a estas alturas casi es mejor que se resuelva con cualquier solución y que esta incertidumbre quede atrás y empezamos a pensar en el futuro, que es lo que se trata. En determinados sectores hemos escuchado que Canarias está preparada para afrontar el Brexit. ¿Lo está realmente preparada en función también del tipo de Brexit que se lleva a cabo? Sí, bueno, lo que todos tememos es el Brexit que llamamos duro, que es un Brexit sin ningún tipo de acuerdo, y entonces volveríamos a las condiciones básicas del comercio y bueno, ahora nos sorprendemos de que en cuántos aspectos la Unión Europea
afecta a la economía, pues incluso para los derechos de vuelo, es decir, que en caso de un Brexit sin ningún tipo de acuerdo hasta podría haberse afectado las posibilidades de que se volara entre el Reino Unido y la Unión Europea. No pensamos que esa vaya a ser la situación que se vaya a producir porque bueno, somos todos razonables y al final algún tipo de acuerdo se producirá por lo menos de mínimos, pero sí que es una inseguridad que está latente y que desde luego desincentiva lo que son, por ejemplo, las inversiones. Eso es evidente. En el Reino Unido, de hecho, está cayendo la inversión porque muchas empresas no saben qué va a ocurrir. Estamos hablando de 5 millones británicos, 5.000 millones de euros en facturación en 2018. Todo esto podría cambiar a partir de esa salida oficial de Reino Unido de la Unión Europea. En cualquier caso, es el momento de apostar por otros destinos que pudieran alimentarnos de otra manera. Yo creo que debemos apostar por otros destinos siempre, debemos diversificar en lo posible. Nosotros pensamos que los turistas británicos seguirán viniendo a Canarias. El turista británico es un turista muy fiel, repite continuamente, si le gusta un destino y el canario le gusta, repite continuamente, pero es verdad que hay otros mercados que son emergentes y que tienen potencialidades que pueden de alguna manera suplirlo y si los turistas británicos finalmente siguen viniendo, pues estupendo, tendremos más turistas de otras nacionalidades. Bueno, aparte de la caída del turismo, también se habla de una contención en el consumo. ¿A qué se debe, señor León? Bueno, lo cierto es que veníamos consumiendo a tasas bastante elevadas. De hecho, la tasa de ahorro de los hogares españoles en general y los canarios en particular se había reducido a niveles mínimos, incluso mínimos comparados con la situación de la crisis anterior y en algún momento tenía que frenar. Quiero decir, los hogares estaban consumiendo, vamos a decir así, un poco por encima de sus posibilidades. De hecho, el Banco de España llamó la atención a las entidades financieras porque estaban siendo excesivamente laxas en la concesión de créditos al consumo, para el consumo de determinados bienes. Entonces eso se ha frenado un poco y bueno, ahora estamos volviendo a una situación normal. Yo digo, ahora mismo ni el turismo ni el consumo pensamos que estén capacitados para tomar el relevo de la economía. Nosotros, nuestra apuesta en este sentido es el sector de la construcción, que está en un ritmo de actividad muy por debajo de su potencial y realmente hay necesidades evidentes en las islas para el sector de la construcción, tanto lo que es obra pública como carreteras, pero también privado como puede ser las viviendas. Entonces pensamos que el turismo, en la construcción, que es un sector que da trabajo a mucha mano de obra, que además tira de otros sectores. Cuando se empieza a construir una vivienda, pues no solo es la albañilería, sino que también tiene fontaneros, electricistas, posteriormente se compran bienes de consumo, con lo que tira de muchos sectores de la economía. Puede ser el único que ahora mismo está capacitado para tomar el relevo. ¿Y se hará datos de precrisis en el ámbito de la construcción? No, ahora mismo estamos bastante lejos. De hecho, el año pasado apenas construimos 2.000 viviendas, cuando en la época de la precrisis construíamos 30 o 40.000 todos los años. De hecho, estamos construyendo muy pocas viviendas para las necesidades que existen. Hemos construido 2.192, creo que eran, menos de 2.200, cuando la población aumentó en 25.000 personas. Eso es menos de algo así como 12 personas por cada nueva vivienda. Ese ritmo debería crecer, no debemos llegar nunca a los niveles precrisis de 30 o 40.000 viviendas, pero 15, 20.000 viviendas al año es un ritmo perfectamente asumible y eso permitiría que aumentase. Ahora mismo está en el sector de la construcción, emplea a menos de 50.000 personas, en la época de la precrisis eran a más de 140.000, bueno, podríamos llegar perfectamente a 70, 80.000 personas y no pasaría nada. ¿Y están contando con muchos problemas burocráticos el sector de la construcción? Muchísimo, sí. Realmente el tema de la ordenación del territorio, el urbanismo y todos los trámites burocráticos es lo que tiene paralizado el sector. Es verdad que ahora se ha flexibilizado de alguna manera lo que son las leyes de ordenación, pero se encuentran con que los ayuntamientos siguen teniendo que emitir informes, licencias, etcétera, y parece que no tienen suficiente personal para emitirlas. En algunos ayuntamientos sí, en otros no. En ocasiones, según las nuevas leyes, también el cabildo puede soslayar la falta de ordenación de los municipios, pero también los cabildos se encuentran con falta de personal. Entonces, por una cosa o por otra, realmente no acaba de arrancar. Bueno, este informe de coyuntura del primer trimestre del año incluso se habla de que se cerrará el ejercicio canario con una tasa parada del 21%. Sí. Luego, datos que vienen un poco a no avalar, sino todo lo contrario. El informe del BBVA, donde hablaba de que incluso hablaba de una tasa de paro que se podía situarse el 18,5% en el año 2020, creando 47.000 empleos, en este caso en las islas. ¿Por qué unos datos por un lado y unos datos por el otro? Bueno, cada consultora tiene su modelo.
Es verdad que nosotros estamos muy especializados en la economía canaria. El BBVA hace informes para toda España y luego para cada una de las comunidades autónomas. Sí es cierto que nosotros estas previsiones las emitimos a finales del año pasado, en el mes de noviembre. Las hemos mantenido hasta ahora. No vemos que haya motivos para cambiarlas. De hecho, el primer trimestre del año un poco nos da la razón en el sentido de que se ha destruido el empleo a una tasa mayor de lo que pensábamos. Pero también vemos que otras consultoras que en su momento emitieron estimaciones más optimistas que las nuestras, poco a poco las van reduciendo. Yo creo que al final todos nos encontraremos probablemente en un término medio, pero sí que es verdad que en Canarias parece que está volviendo a realizar el típico comportamiento. Normalmente Canarias anticipa el ciclo económico del resto de España, y en este caso parece que también se está produciendo. Quiero decir, vamos, en este caso, desgraciadamente, por adelantado de lo que puede ocurrir en el resto de España. Bueno, y tras la subida del salario mínimo interprofesional a principios de este año, ¿qué balance se hace? Porque incluso la COE manejaba unas previsiones de que podía destruir 12.000 puestos de trabajo en Canarias. Sí, bueno, esas previsiones las realizamos simplemente teniendo en cuenta las previsiones que realizaban otros organismos y, bueno, asignando la parte que le correspondía, entre comillas, a Canarias. Es muy pronto para realizar previsiones de lo que puede estar suponiendo la subida del salario mínimo. Normalmente esto tarda varios años en realizarse unas estimaciones fiables, pero sí pensamos que una subida de esta cuantía, de un 22%, tendrá su impacto en el empleo, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues este es el balance precisamente este primer trimestre del año 2019, este informe de coyuntura realizado por Consultoría Corporación 5 junto a la COE de Tenerife. José Alberto León, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Buenos días. Buenos días.